your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? No, no, yeah. Did that for her and only her. Not for us. Did you kill your mom? No, no, sir. Did you help No, sir. Alex kill your mom? No, sir. No, sir. Did you have knowledge that Alex was going to kill your mom before he did it? Yes, sir. La policía descubrió que Nicholas Godillon era en realidad el novio de Gypsy desde hacía un año aproximadamente. Según las declaraciones de ambos chicos, su relación había iniciado por internet. Chateaban y tenían videollamadas mientras la madre de Gypsy dormía. Además de esto, Nicholas admitió haber sido el perpetrador del crimen. Pero todo esto lo hizo por petición de Gypsy, quien deseaba ser liberada para posteriormente huir con él. The truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her. I will admit it. I know. Okay. Además de todo, Gypsy fue la autora de las publicaciones en el Facebook de su mamá. Aseguró haberlo hecho para que encontraran rápido el cadáver y le dieran una sepultura apropiada, ya que temía que su cuerpo fuera encontrado después de meses. Pero las mentiras seguían saliendo a la luz. Según reportes médicos, Didi llevó a Gypsy al médico en más de 100 oportunidades entre el 2005 y el 2014. Y lo peor de todo es que todas estas visitas eran totalmente innecesarias. Gypsy nunca estuvo enferma. Didi manipuló a su hija y a su entorno durante toda su vida, de una manera impecable. Se metió en un personaje inventado por ella misma y forzó a su hija a creer absolutamente todas sus mentiras, convenciéndola de que necesitaba una silla de ruedas y que padecía toda una lista de enfermedades. Jugó con su mente, alteró su personalidad, la acostumbró a vivir como una niña de 7 años e incluso le hizo creer que tenía una edad mucho menor de la que en realidad tenía. Es decir que Gypsy al momento de cometer el asesinato en realidad tenía 24 años y no 19 como decía Didi. Técnicamente Gypsy era la protagonista de una obra que desconocía. Didi se apoyó en el desastre del huracán Katrina para justificar su falta de documentación respecto al estado de salud de su hija y de cualquier índole. Esto fue de hecho una oportunidad de oro para ella porque era como tener un libro en blanco donde podría escribir cualquier cosa que se le ocurriera y todo el mundo le creería. Durante todas sus visitas al médico, Gypsy seguía las instrucciones de su madre al pie de la letra. Es decir, prohibido hablar y prohibido mover las piernas. Constantemente le tapaba los oídos con sus manos para que no escuchara lo que le decían los médicos y debía limitarse a jugar con alguna muñeca que su madre le llevara. En su casa, Didi tenía un gabinete repleto de medicamentos para Gypsy, los cuales incluso le suministraba a través del tubo de alimentación que le habían puesto, por lo cual ni siquiera era necesario que estuviera despierta para darle todas estas medicinas que en muchos casos le generaba efectos secundarios que luego los médicos intentaban curar, por lo cual todo era un círculo vicioso generado por su mamá. Sin embargo, nadie se explica cómo hizo para que la operaran tantas veces. A mi parecer, hubo muchísima negligencia médica en este caso. Pero hubo un doctor que notó algo raro, y no dudo en anotarlo en el historial médico de Gypsy. El doctor Bernardo Flasterstein notó algunas incongruencias y sugirió que la joven estaba siendo medicada de forma excesiva. Afirmó que su madre era una mala historiadora y que podría estarse tratando de un caso de Munchausen por poder. Y una de las cosas que más le llamó la atención fue que, a pesar de tener tantos años postrada en una silla de ruedas, sus piernas seguían teniendo una musculatura normal. Una persona cuadraplégica pierde con el paso del tiempo todo el tono muscular porque deja de utilizar las piernas. Lamentablemente el reporte no pasó a mayores y nadie hizo nada al respecto. Algo que todos desconocían era el pasado criminal de Didi, excepto su familia, quienes la describen como una persona soez y de armas tomar si las cosas no se hacían como ella quería. Por supuesto que había una razón por la cual ella se alejó de todos, y no era precisamente esa historia de maltrato que ella le contó a su vecina. En el pasado, Didi había intentado envenenar a su madrastra de forma progresiva, agregándole veneno a todas sus comidas. Este incidente la dejó postrada en una cama por 9 meses y todos pensaron que iba a morir, pero se recuperó.
También estafó a su papá y a su hermano. Pedía créditos a sus nombres, le robó unos $4,000 a su abuelo, le gustaba hurtar en las tiendas, hacer cheques sin fondos y todo este tipo de estafas que la ponían constantemente en la mira de la policía. Recordemos que los trastornos psicológicos también son hereditarios. Su familia dice que su madre era como ella. Por ejemplo, iba a la lavandería y se robaba la ropa de la gente. O entraba en tiendas y simplemente tomaba lo que quería y se lo llevaba sin pagarlo. Según el ex esposo de Didi, el papá de Gypsy, ella también había mostrado actitudes muy raras cuando estaban juntos. Se interesaba por la brujería y por cosas raras como tener una tarántula de mascota, por ejemplo. Lo cierto es que Didi no era considerada una persona buena dentro de su propia familia. Su sobrino la describe como una persona malvada con trastorno bipolar y múltiples personalidades. Y tanto su padre como su madrastra consideran que obtuvo su merecido. El día que la madre de Didi murió, Didi deliberadamente dejó de alimentar a su madre. Y después de todo lo que pasó, todos se empezaron a preguntar si en realidad ella tuvo algo que ver directamente con la muerte de su propia madre. Así de malvada era. El cuerpo de Didi fue cremado y las cenizas nadie en la familia las quiso, así que su hermana sugirió tirarlas por el inodoro. Imagínense eso. Al contrario de lo que muchos creen, matar a su madre no fue la primera opción de Gypsy. De hecho, ella intentó escapar en una oportunidad. Ella estaba en una convención de ciencia ficción llamada VisionCon con un amigo. Durante el día ella le contó a él de manera muy vaga lo que le estaba pasando y él le dijo que escapara esa misma noche y se fuera a Arkansas a vivir con él. Y ella le hizo caso. Le pidió a un desconocido que la llevara y para su desgracia cuando llegó a la casa de su amigo solo fueron cuestión de 4 horas hasta que su madre la ubicó, ya que al parecer se corrió la voz por amigos en común y ella la fue a buscar de nuevo. Cuando la trajo de nuevo a la casa le destrozó la laptop y el teléfono con un martillo y le dijo que si volvía a escapar le destrozaría los dedos con el martillo. Luego la amarró a una cama con una correa de perros y unas esposas. Así la mantuvo por 2 semanas en un periodo al que la propia Gypsy denominó los malos tiempos. El poder que poseía Didi sobre su hija era tal que incluso logró convencer a un abogado para que le redactara un documento en el cual la declaraba como incapaz y como alguien totalmente dependiente de su madre. En pocas palabras, alguien con retraso mental que si en algún momento llegase a escapar de nuevo o intentase contactar a la policía quedaría totalmente acorralada. Nadie le creería una sola palabra y la traerían de regreso a su madre. Esto desmoralizó totalmente a Gypsy y quedó desesperanzada. Se dio cuenta de que tal vez nunca podría ser libre. Incluso en situaciones aparentemente inofensivas como la visita de su mejor amiga, Didi siempre estaba presente. Ella no la dejaba estar a solas con nadie. Simplemente se acercaba con una sonrisa y le sostenía la mano a Gypsy en todo momento, como un aparente acto de cariño que en realidad utilizaba para controlarla a ella en momentos en los cuales se sentía especialmente expuesta. Didi tomaba la mano de Gypsy y si se le ocurría decir algo que a ella no le gustase, se la apretaba fuertemente para hacérselo saber. Así desarrollaron esta especie de lenguaje del cual nadie se enteró nunca. Por ejemplo, en eventos de caridad, entrevistas o cualquier tipo de visita. Y si al final del día Didi consideraba que Gypsy había cometido algún error, la golpeaba con un perchero o le daba bofetadas. En una ocasión hubo un reporte anónimo de que Gypsy estaba sufriendo abuso, así que la policía se presentó en su casa, pero Didi se las arregló como siempre para disuadir a la policía. Les hizo creer que todo estaba bien, les mostró un par de cosas y ellos se fueron. Una vez más, las posibilidades de que Gypsy fuese liberada eran casi inexistentes. Gypsy no tenía a nadie a quien acudir, excepto este chico llamado Nicholas Godillon. Gypsy siempre supo que ella podía hacer ciertas cosas sin ningún problema, por ejemplo, comer por sí sola o caminar, pero no hacía ninguna de estas cosas porque su madre le insistía en que no debía hacerlo y ella le tenía mucho miedo. Sin embargo, esto no impedía que se levantara de su cama por las noches y se escabullera. Gypsy vivía una doble vida en la cual la tecnología siempre había sido su aliada.
Por ejemplo, por mucho tiempo ella sintió deseos de tener un novio, pero eso era algo que ella tenía totalmente prohibido. Una noche Gypsy decidió registrarse en una página de citas por internet llamada Christian Dating for Free, en la cual conoció a Nicholas. Ella tomó la iniciativa. Decidió enviarle un guiño que luego fue correspondido y así estaba dándole inicio a su nueva relación. Pero Nicholas Godillon era alguien con una mente perturbada. Era un chico de 26 años que además había sido diagnosticado con autismo y Asperger. Y según informaciones de su madre, los médicos afirmaron que siempre tendría la mente de un adolescente de 16 años. Detalles que Gypsy ignoraba, así como tampoco sabía sobre sus fetiches y sus múltiples personalidades, las cuales empezó a dejar ver a medida que avanzaba la relación. Al poco tiempo, Nicholas empezó a hablarle de sadomasoquismo y sumisión a Gypsy, algo conocido como BDSM, lo cual la asustó mucho, pero él se encargó de convencerla para que lo intentaran y así lo hicieron. Al final su relación era casi exclusivamente online y se basaba en compartir fotos y videollamadas. Ella incluso abrió un perfil secreto de Facebook donde se enviaban mensajes y compartían imágenes relacionadas con este tipo de prácticas. Un día Nicholas le dijo que él quería tener una novia para cada una de sus personalidades, y Gypsy, para complacerlo, ideó personajes distintos para satisfacer las necesidades de cada una de sus personalidades. Lo que Gypsy no sabía es que Nicholas tenía tendencias criminales y un historial preocupante que incluía un arresto por toquetearse mientras miraba contenido de adultos durante 9 horas en un McDonald's. La policía también encontró un cuchillo de gran tamaño entre sus pertenencias el día del arresto. En una oportunidad, una exnovia de Nicholas se puso en contacto con Gypsy a través del Facebook. Le dijo que se alejara de él porque era un chico peligroso, que se creía vampiro y un montón de cosas más, a las que Gypsy no hizo caso porque pensaba que solo se trataba de una exnovia celosa. De manera que después de un año de relación, Gypsy decidió ser honesta con él y contarle absolutamente todo lo que le estaba pasando. Nicholas se mostró completamente dispuesto a ayudarla. Ella le preguntó si sería capaz de protegerla incluso de su propia madre, y él afirmó que si era necesario lo haría. De modo que la idea de asesinar a Didi comenzó a transformarse en una especie de fantasía para ambos. Una fantasía a la cual llamaron el Plan B. Gypsy sufría mucho por tener que ser alimentada a través de este tubo y le pedía constantemente a su madre que por favor la llevara, a que se lo retiraran porque ella no lo necesitaba. Pero Didi no daría su brazo a torcer. En todo momento ella insistió en que los médicos lo habían decidido así y que no había nada que hacer al respecto. Así que Gypsy simplemente se dio cuenta de que si ella no tomaba la justicia por sus manos, la justicia nunca llegaría a ella. Y comenzó a considerar poner el Plan B en ejecución. Un día después de ir al cine con su mamá a ver la última adaptación de Cenicienta, ella decidió que era una buena oportunidad para verse en persona con su nuevo novio. Así que le compró una entrada y lo esperó. Tuvieron ese mismo día su primer encuentro íntimo en el baño de los cines. Fue ese día, después de llegar a su casa, que ella decidió que quería estar con él y que necesitaba liberarse de una vez por todas de la prisión en la que Didi había transformado su vida. Así que le escribió a Nicholas. And I'm not getting out. She wants to get out. Ain't gonna happen. Let her dog take care of her. En la noche del 14 de junio de 2015, los oficiales del condado de Greene, en Missouri, encontraron el cuerpo de Didi Blanchard. Se encontraba en la cama sobre un charco de sangre con heridas profundas infligidas pocos días antes. Gypsy y Nicholas se habían dado a la fuga y decidieron enviar por correo el cuchillo con el que Nicholas había cometido el crimen. He's eating a brownie.
decidieron que esta sería una buena idea para no ser descubiertos en el camino. Así que lo enviaron a la casa de Nicholas. Tomaron unos $4,000 en efectivo que Didi tenía en la casa, los cuales eran dinero de la manutención de Gypsy enviados por su padre. Hicieron maletas y se marcharon en un bus a Wisconsin, a la casa de Nicholas, donde él vivía con su familia. Ellos aceptaron que Gypsy viviera con ellos porque ellos les hicieron creer que ella venía de un refugio porque su madre la había echado de la casa. Y fue cuando Gypsy decidió postear en el Facebook de su mamá. Ese mismo día encontraron el cuerpo y horas más tarde los encontraron a ellos en la casa de Nicholas Codillon. Personalmente creo que la ayuda psicológica es lo primordial para ella después de pasar toda su infancia hasta la adultez siendo maltratada de tantas maneras. Lo cierto es que a veces el enemigo está justo a tu lado sentado, tomándote de la mano y sonriendo mientras te jura su amor. How do you plead to the Class A felony of murder in the second degree? Guilty. Y bueno, así termina nuestro caso de esta semana. Recuerda que si me quieres apoyar de alguna manera, la más efectiva de todas es suscribiéndote a este canal y dándole me gusta al video. No olvides hacer clic en la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que haya un caso nuevo. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos en el próximo caso.